Aleluya, gloria al Señor. Que el Señor le bendiga grandemente, mis amados hermanos. Es un placer estar aquí adorando al Señor, cantando alabanzas y también saludándole a usted donde quiera que usted se encuentre. Es un placer, un privilegio poder transmitir, amén, la palabra del Señor a través de los cantos, la alabanza y también lo más importante, la palabra de nuestro Señor Jesucristo, que nunca pasará. Dice que el cielo y la tierra pasará, pero su palabra no pasará. ¿Por qué? Porque ella permanece para siempre. Este es el espejo donde nosotros nos miramos cada día, amén. Nuestra manera de ser, nuestra conducta y todo lo que está pasando en el mundo entero, la palabra del Señor ya estaba dicha y había dicho lo que está pasando, amén. Escrito hace muchos años atrás por los apóstoles, por los profetas, gloria al Señor, inspirada por el Espíritu Santo de Dios. El Señor es grande y poderoso y nos da la oportunidad de poder alabarle y poder glorificarle a Él en esta mañana, en esta hora. No sé a qué hora usted se encuentra en su país porque sabemos que tenemos diferentes horarios, pero a la hora que sea, ese no es ¿cómo se puede decir? Un obstáculo, ¿verdad? Para alabar al Señor. Puede ser en la mañana, en la noche, en la tarde, de madrugada, pero alabar y glorificar en nombre del Señor, que es por sobre todo nombre, ¿cierto? Les saludamos en el amor de nuestro Señor Jesucristo. Estamos muy contentos porque todas las semanas estamos ahí con usted en su casita, o en el auto, en el carro, donde quiera que usted vaya. Ahí vamos con usted, nosotros también, amén. Y les queremos mucho, como siempre les decimos, mi esposo, mi hijo, yo, gracias por su apoyo, gracias por su cariño, gracias porque eso a nosotros nos infunde, amén, fortaleza para seguir adelante, porque si la fortaleza viene de lo alto, y esa fortaleza es mi Cristo Jesús, el Espíritu Santo que está dentro de nosotros, pero también como hermanos en Cristo necesitamos la unidad como cuerpo de Cristo que somos, porque no podemos estar separados, como dice un coro por ahí, porque estando separados ellos no pueden arder. Tenemos que estar juntitos, amén, para poder arder en el fuego del Espíritu Santo. Y en esta hora vamos a cantar unas alabanzas, pero primero vamos a leer la palabra del Señor que se encuentra en Lucas, capítulo 7, amén. A ver si mi hija la puso por ahí. Sí, ahí está, dice Lucas capítulo 7, versículo 13. Ay, perdón, Mateo, ¿ves? Ya estoy cambiando ya. Mateo 7, 13. Si usted tiene Biblia y si no, usted puede leer conmigo juntamente, amén, en la pantalla. Y les invito a leer esta bella palabra en el nombre del Padre, del Hijo y de su Santo Espíritu. Y dice a la letra así. 7:13, amén. Voy a esperar un poquito porque yo no los veo, pero no quiero que ustedes estén apurados ahí, amén. Quiero que todo sea con la debida calma porque es la palabra del Señor. Y vamos a leer así, en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Entrad por la puerta estrecha, porque ancha es la puerta y espacioso el camino que lleva a la perdición, y muchos son los que entran por ella. Porque estrecha es la puerta y angosto es el camino que lleva a la vida, y pocos son los que la hallan. Gloria al Señor. Pocos son los que la hallan. Mire qué linda. Dice que la puerta ancha, espaciosa, ahí entra cualquiera, ahí entran todos. Ahí no hay restricción para nadie. Todos pueden entrar por esa puerta, pero por la puerta estrecha, esa angostita, por ahí poquitos pueden entrar. Por eso, gloria a Dios que nosotros vamos caminando por ese camino angosto. Le damos gracias al Señor porque es angosto, hay muchos obstáculos, pero con la ayuda de Dios llegaremos a la meta. Llegaremos a la meta, aleluya. ¿Cuántos lo creen? Yo lo creo, en mi corazón yo lo creo. Mi familia y yo llegaremos a la meta, aunque el diablo meta su cola, ponga obstáculos, pero voy caminando, camino a Canaán. Gloria al Señor. Vamos a alabar al Señor ahora con unos coros de avivamiento, amén. Queremos que usted esté contento. Le voy a pedir a mi hijo Emanuel si me puede acompañar en la guitarra, pero antes de eso vamos a orar. Vamos a orar al Señor, le vamos a dar gracias por la palabra, amén. ¿Oro yo? Amén. Amén. Voy a orar yo, amén.
Tengo que orar también. Gloria al Señor. Padre Santo, Padre Celestial, le damos gracias, Señor, en esta hora. Le damos gracias, Señor, por un nuevo día de vida, por un nuevo día de salud. Le damos gracias, Señor, por todo lo que usted nos da, por la vida, por la salud, por el aire que respiramos, Señor, por los alimentos que usted nos da cada día, Señor, porque podemos ver la luz del nuevo día, Señor, y gracias a su misericordia, Señor. Te damos gracias por los hermanos que están en esta hora ahí, escuchando, mirando, Señor. Te doy gracias por su vida, Señor. Te doy gracias por mis hermanitas, Señor, que siempre están ahí fieles, Padre mío, sean una, sean dos, sean tres, Señor. Son, Dios mío, bendecidas en el nombre de Jesús. Por mis hermanos que miran también, que nos ayudan, Señor, con su presencia. Bendice sus hogares, bendice sus hijos. Sana, Dios mío, si están enfermos su familia, sus padres, sus hijos. Tú eres poderoso. Pasa tu mano sanadora sobre ellos, Padre, porque para ti nada es imposible, Dios mío. Tú eres un Dios de misericordia, un Dios sanador, un Dios poderoso, Señor. Yo te pido que tú los sanes, que tú los limpies, que tú los ayudes a llegar y caminar, Señor, juntamente, Dios mío, como lo hacemos nosotros, para llegar un día allá donde tú estás, Señor. Te damos toda la gloria, toda la honra, toda la alabanza a ti, porque solo tú te la mereces. Gracias, Padre, gracias, Hijo, gracias, Espíritu Santo. Quédate con nosotros aquí, Señor, porque vamos a alabar tu nombre y lo queremos hacer, no de boca, Señor, sino que en espíritu y en verdad, como solo tú lo mereces, Señor. Aleluya, gloria a Dios. Amén, amén. Bendito sea el Señor. Alguien está aquí y yo sé que es Cristo. Y te puede bautizar y yo sé que es Cristo. Aleluya. Ahí vamos, aleluya. Alguien está aquí y yo sé que es Cristo. Alguien está aquí y yo sé que es el Señor. Te puede bautizar y yo sé que es Cristo. Te puede bautizar y yo sé que es el Señor. Y alguien está aquí y yo sé que es Cristo. Alguien está aquí y yo sé que es el Señor. Te puede bautizar y yo sé que es Cristo. Te puede bautizar y yo sé que es el Señor. Yo siento en mi ser a un Cristo de poder. Yo siento en mi ser al Espíritu Santo. Yo siento en mi ser que ángeles del cielo acampan a mi lado y me ayudan a vencer. Yo siento en mi ser a un Cristo de poder. Yo siento en mi ser al Espíritu Santo. Yo siento en mi ser que ángeles del cielo acampan a mi lado y me ayudan a vencer. Alguien está aquí y yo sé que es Cristo. Alguien está aquí y yo sé que es el Señor. Te puede bautizar y yo sé que es Cristo. Te puede bautizar y yo sé que es el Señor. Yo siento en mi ser a un Cristo de poder. Yo siento en mi ser al Espíritu Santo. Yo siento en mi ser que ángeles del cielo acampan a mi lado y me ayudan a vencer. ¿Sabe, hermano? Que donde está el Espíritu de Dios hay libertad. Donde está el Espíritu de Dios y hay dos o tres reunidos, el Espíritu Santo está ahí en medio. Yo sé que el Espíritu Santo está ahí donde usted está y está aquí con nosotros también, porque Él no puede estar en un lugar donde no se le quiere, donde no se le da la libertad para que lo adoren. Por eso le vamos a decir así: ¿dónde está el Espíritu de Dios? Hay libertad, hay libertad. ¿Dónde está el Espíritu de Dios? Ahí siempre hay libertad, 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 libertad. ¿Y dónde está el Espíritu de Dios? Ahí siempre hay libertad. ¿Dónde está el Espíritu de Dios? Hay libertad.
libertad. ¿Dónde está el Espíritu de Dios? Ahí siempre hay libertad. Libertad, 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 libertad. ¿Y dónde está el Espíritu de Dios? Ahí siempre hay libertad. Soy libre para adorarte. Libre, tú me hiciste libre. Tú me hiciste libre, libre, Señor. Rotas fueron las cadenas que estaban atando a mi corazón. Libre, tú me hiciste libre. Tú me hiciste libre, libre, Señor. Rotas fueron las cadenas que estaban atando a mi corazón. Cristo rompe las cadenas. Cristo rompe las cadenas. Cristo rompe las cadenas y nos da seguridad. Cristo rompe las cadenas. Cristo rompe las cadenas. Cristo rompe las cadenas y nos da seguridad. ¿Cómo es posible yo vivir sin mi Jesús? Si el fundamento en mi vida eres tú. Tú me libraste del pecado y de la muerte. ¿Cómo es posible yo vivir sin mi Jesús? ¿Cómo es posible yo vivir sin mi Jesús? Si el fundamento en mi vida eres tú. Tú me libraste del pecado y de la muerte. ¿Cómo es posible yo vivir sin mi Jesús? Libre, tú me hiciste libre. Tú me hiciste libre, libre, Señor. Rotas fueron las cadenas que estaban atando a mi corazón. Libre, tú me hiciste libre. Tú me hiciste libre, libre, Señor. Rotas fueron las cadenas que estaban atando a mi corazón. Cristo rompe las cadenas. Cristo rompe las cadenas. Cristo rompe las cadenas y nos da seguridad. ¿Cómo es posible yo vivir sin mi Jesús? Si el fundamento de mi vida eres tú. Tú me libraste del pecado y de la muerte. ¿Cómo es posible yo vivir sin mi Jesús? ¿Cómo es posible yo vivir sin mi Jesús? Si el fundamento de mi vida eres tú. Tú me libraste del pecado y de la muerte. ¿Cómo es posible yo vivir sin mi Jesús? ¿Dónde está el Espíritu de Dios? Hay libertad, hay libertad. ¿Dónde está el Espíritu de Dios? Ahí siempre hay libertad, 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 libertad. ¿Y dónde está el Espíritu de Dios? Ahí siempre hay libertad, libertad, sí, Señor. Libertad, libertad, libertad. ¿Y dónde está el Espíritu de Dios? Sí, Señor, ahí hay libertad para adorarte, Señor, para glorificar
Jesucristo. Aleluya. Alguien está aquí y yo sé que es Cristo. Alguien está aquí y yo sé que es el Señor. Te puede bautizar y yo sé que es Cristo. Te puede bautizar y yo sé que es el Señor. Y alguien está aquí y yo sé que es Cristo. Alguien está aquí y yo sé que es el Señor. Te puede bautizar y yo sé que es Cristo. Te puede bautizar y yo sé que es el Señor. Yo siento en mi ser a un Cristo de poder. Yo siento en mi ser al Espíritu Santo. Yo siento en mi ser que ángeles del cielo acampan a mi lado y me ayudan a vencer. Yo siento en mi ser a un Cristo de poder. Yo siento en mi ser al Espíritu Santo. Yo siento en mi ser que ángeles del cielo acampan a mi lado y me ayudan a vencer. Última vez. Yo siento en mi ser a un Cristo de poder. Yo siento en mi ser al Espíritu Santo. Yo siento en mi ser que ángeles del cielo acampan a mi lado y me ayudan a vencer. Y acampan a mi lado y me ayudan a vencer. Y acampan a mi lado y me ayudan a vencer. Y acampan a mi lado y me ayudan a vencer. Y acampan a mi lado y me ayudan a vencer. Oh, aleluya. Ellos acampan a mi lado y me ayudan a vencer. Gloria a Dios. La palabra del Señor dice que el ángel de Jehová acampa alrededor de los que le temen y los defiende. Amén, amén. Podemos salir con seguridad donde quiera que andemos. Sepa usted que el ángel de Jehová acampa donde quiera que usted va. Pero si usted es temeroso de Dios, usted es hijo de Dios, usted guarda su palabra. Porque si somos hijos desobedientes, No tememos a Dios. gloria al Señor. El ángel no puede estar ahí. No, por eso que dice de los que le temen, tenemos que temerle. Y no de miedo tampoco, andarle teniendo miedo al Señor. Reverencia. Reverencia, amén. Respeto. Amén, amén. Adorarlo con reverencia como lo estamos haciendo, como lo está haciendo usted en su casita. Eso que está haciendo usted es reverencia, amén. Escuchar a otros hermanos, porque usted podría decir, ¿qué hago yo escuchando a esos hermanos que cantan, que predican? Pero usted lo hace por amor a Dios, por reverencia a Él, porque usted le teme a Él, porque su oído está presto para escuchar palabra de Él. Y nosotros estamos prestos para hacerlo, porque si Él lo manda a hacer, nosotros lo vamos a hacer. Amén, voluntariamente. Amén, ¿verdad? A nosotros nadie nos obliga a estar aquí, sino que la palabra del Señor también dice, id por todo el mundo y predicad el evangelio a toda criatura. Después dice, y el que creyere y fuere bautizado, será salvo. Y el que no creyere, será condenado. No lo digo yo, ni lo dice Él. Lo dice la palabra santa de nuestro Señor Jesucristo. Amén. Así que, Emanuel, yo te voy a dejar hasta aquí y tú vas a seguir adelante. Amén. Amén, amén. Para la gloria del Señor. Que el Señor los bendiga grandemente, mis hermanos. Yo me despido de ustedes y será hasta una próxima oportunidad, si el Señor así lo permite. Porque Él es el que nos da la vida, nos da la salud. Amén. Así que yo me despido, les digo bye bye, que el Señor les bendiga. Y ahora les dejo con mi amado hijo Emanuel Frías. Amén, aleluya. Amén. Que Dios le bendiga a todos los que están ahí presentes. Bendiciones. Reciban un saludo de mi parte y de toda mi familia, de mi papá, de mi hermano, de mi hermana. Vamos a ajustar la cámara. Y porque de verdad es bendición, como decía mi mamá, poder compartir con ustedes, y no solo compartir, sino que lo hacemos voluntariamente. Amén. Nosotros nos gozamos compartiendo la palabra, alabando al Señor, y sabemos también que todo lo que hacemos es voluntario. Aquí nadie nos obliga, nadie nos dice tienes que hacerlo de esa manera, sino que
lo hacemos voluntariamente. Amén. Así que vamos a entrar al momento de meditar la palabra, vamos a entrar al momento de aprender el consejo que el Señor nos quiere dar por medio de su palabra. Perfecto. Entonces, para hacer eso vamos a ir a las Escrituras, a las Sagradas Escrituras. Vamos a estar leyendo el capítulo 10 del libro de los Hechos. El libro 10 del libro de los Hechos tiene una enseñanza muy bonita que no es algo que cambió necesariamente el plan que Dios tenía con nosotros, pero es una enseñanza que Dios da para ver cómo nosotros somos vistos por Dios. Y yo sé que de los que hay ahí, pocos son judíos. Algunos dicen ser judíos y todo, pero nos damos cuenta en las Escrituras que aunque Dios tiene un trato especial para su pueblo, sabemos que a la verdad la salvación es para todos. Y eso es lo que aprendemos. Yo como título a este tema le he puesto: Dios no hace acepción de personas. Y vamos a estar leyendo en el libro de los Hechos, capítulo 10, versos 34 y 35. Amén. Así que vamos a ponerlo en la proyección para que puedan seguir conmigo, para que puedan ir leyendo ahí ese esfuerzo que se hace para la gloria de Dios y para bendición suya, porque yo aquí la tengo. Yo tengo la Biblia aquí, pero eso que está ahí, si usted no tiene Biblia, si usted no tiene para leer, pues ahí le damos la palabra gratuitamente. Y vamos a leerlo en el nombre del Señor Jesucristo. Y dice: entonces Pedro, abriendo la boca, dijo: en verdad comprendo que Dios no hace acepción de personas, sino que en toda nación sagrada del que le teme y hace justicia. Bendito sea el Señor. Así que antes de empezar vamos a orar. Le vamos a pedir a Dios que sea Él que me guíe para poder dar la palabra correcta, sazonada con sal, como el Señor enseña, y que pueda ser de bendición para ustedes, para los oyentes, para tal vez el que viene por primera vez, que esta palabra sea de bendición en su vida, porque no es palabra mía, sino que es palabra de Dios. Así que vamos a orar en este momento, presentándonos a Dios y presentando nuestro entendimiento, nuestro corazón, poniéndolo en Él. El libro de Santiago dice: si alguno de ustedes quiere más entendimiento, pídaselo al Señor. Amén. Gloria a Dios. Y oramos. Padre mío, gracias por tenernos aquí una vez más, presentes aquí, mi Dios, como dice tu palabra, que nosotros nos reunimos en nombre tuyo, y como dice tu palabra también, que cuando nos reunimos lo que tenemos tiene que ser doctrina y palabra tuya, salmos y cánticos. Amén. Te pido por mis hermanos que están ahí en el internet. Primeramente te agradezco por ellos, te agradezco por cada uno de los que están ahí en vivo, los que comentan, los que dejan mensajes. Bendícelos, Padre mío, porque ellos están activos ahí. Ellos quieren aprender de tu palabra y pueden escoger 1000 cosas, Señor, pero están tomando el tiempo de meditar en tu palabra y de alabar tu nombre. Te pido por ellos, Padre mío, que los bendigas sus vidas y que los tengas en tus planes, Dios mío, para bendición. Que tú tienes solamente pensamiento de bien. Te pido que pueda llegar la misericordia a sus vidas, que tu gracia pueda estar sobreabundante en sus vidas, para que puedan testificar de lo que tú haces, mi Dios. Te pido por ellos, te pido por los que están de visita, por los que son de primera vez que están viendo también, que puedan unirse ellos también a los muchos que se van uniendo cada día a meditar tu nombre, a los que se hacen cristianos y se convierten cada día y creen en tu palabra y en tu venida. Abre nuestros corazones para recibir esta enseñanza, para que pueda ser de bendición para nosotros y podamos darte toda la gloria y la honra a ti cuando tú obres y nosotros podamos testificar de tus maravillas. Gracias, Padre mío, en el nombre de tu Hijo amado Jesucristo, te pedimos que me ayudes. Amén y amén. Bendito sea el Señor. Entonces, estamos leyendo un pasaje que el apóstol Pedro viene y dice que en toda nación sagrada del que le teme y hace justicia. Gloria a Dios. Esta es la conclusión del apóstol Pedro. Sabemos que el apóstol Pedro no pensaba así, sino que él pensaba como muchos judíos pensaban en aquel entonces. Y no solo eso, sino que muchos judíos todavía tienen la mentalidad que tenía Pedro en ese entonces. Una mentalidad de la cual Dios lo sacó. ¿Por qué? Porque la forma que Pedro tenía de pensar
ya era pasada, ya no se aplicaba al nuevo pacto, ya no se aplicaba a la salvación en Cristo Jesús. Y Pedro no sabía eso, obviamente. Cuando el Señor trae una revelación, tiene que haber una primera persona que recibe eso. La palabra nos enseña que cuando vino Juan el Bautista y hablaba del cordero que quita el pecado del mundo, podía sonar nuevo, ya era profetizado, pero siempre tiene que venir alguien hablando. Cuando venían los profetas, parecía nuevo lo que decían porque es palabra de Dios. Y de la misma manera esta enseñanza que Dios le dio a Pedro parecía nueva en ese entonces, pero una vez que el pueblo de Dios recibe la instrucción de Dios, ya no es nuevo, sino que ya llega a ser parte de la doctrina, de la forma de vivir. Y vamos a meditar en el pasaje capítulo 10 de Hechos, verso 1 al 8. Vamos a leer verso 1 al verso 8. Y le pido que siga conmigo porque es muy bonito lo que pasa aquí. Es algo muy bonito que es de bendición. Y vamos a ver que de la misma forma que estaba Cornelio y que Cornelio fue alcanzado por la misericordia de Dios, asimismo nosotros somos alcanzados por la misericordia de Dios. Nosotros nos podemos querer poner en el lugar de Pedro, que Pedro y los apóstoles, los cristianos, y nosotros nos queremos meter ahí. Y sí, como cristianos somos de ahí, pero si no fuera por Jesucristo, no tendríamos nada que ver ni con Pedro, ni Pablo, ni nada de ellos, porque ellos eran judíos, ellos seguían la circuncisión antiguamente. Y nosotros éramos vistos como gentiles, como los de afuera, los extranjeros. Amén. Pero el Señor vino a cambiar todo eso. Y leemos verso 1 al verso 8. Y dice así: había en Cesarea un hombre llamado Cornelio, centurión de la compañía llamada la Italiana, piadoso y temeroso de Dios con toda su casa, y que hacía muchas limosnas al pueblo y oraba a Dios siempre. Este vio claramente en una visión, como a la hora 9 del día, que un ángel de Dios entraba donde él estaba y le decía el ángel: Cornelio. Puede ser que lo dijo varias veces, Cornelio, que lo llamaba. Él mirándole fijamente, Cornelio mirando al ángel y atemorizado, le dio un poquito de temor. ¿Quién es este que me llama por mi nombre? Y un ángel que se le apareció en una visión. Y él dice: ¿qué es, Señor? Y el ángel le contestó y le dijo: tus oraciones y tus limosnas, oiga bien, han subido para memoria delante de Dios. No era Dios que hablaba directamente. Dios envió un mensaje por medio de un ángel. Y le dice que tus limosnas y tus oraciones han subido para memoria delante de Dios. Y el ángel sigue diciendo: envía pues ahora hombres a Jope y haz venir a Simón, el que tiene por sobrenombre Pedro. Mira, Dios hasta conoce nuestro sobrenombre. Si usted tiene un apodo, un sobrenombre, Dios también lo conoce. Voy a decir: llama a mi hermanito al que le dicen Pepito o al que le dicen Chelito, porque Él sabe. El Señor sabe nuestros apodos, imagínese. Él conoce cómo nos llamamos entre nosotros. Y sabemos que fue Cristo mismo que le puso Pedro, porque su nombre es Simón, pero Cristo le puso Pedro. Y cuando Dios viene y habla, le dice a Simón, que tiene por sobrenombre Pedro, con el mismo sobrenombre que Dios le puso. Él conoce eso. Amén. Y sigue diciendo el verso 6: este posa, es decir, él está morando, está viviendo por un tiempo en casa de cierto Simón curtidor. Este es otro Simón, no hay que confundirlo. Este es otro Simón. Uno es Pedro, digamos, y el otro es Simón Pedro, o solo Pedro, para no confundir. Y el apóstol Pedro estaba quedándose donde Simón curtidor, que tiene su casa junto al mar. Qué bonito. Él te dirá lo que es necesario que hagas. Imagínese, no sabe Cornelio lo que está pasando, pero recibe esa instrucción de Dios. Ido el ángel que hablaba con Cornelio, Cornelio llamó a 2 de sus criados y a un devoto soldado de los que le asistían. Tenía gente que trabajaba para él y no envió a cualquiera. Amén. Envió a 2 criados y a un devoto soldado que le asistían, a los cuales envió a Jope, como le dijo el ángel,
después de haberles contado todo. Bendito sea el Señor. Vemos que está Cornelio. La Biblia antes de esto no nos habla de Cornelio. No menciona a Cornelio, no dice en un pasaje específico que bendecirá a las naciones y llamará a Cornelio. No dice eso. Pero Cornelio estaba en los pensamientos de Dios desde antes de la fundación del mundo. Si recordamos, Abraham no estaba bajo la ley. O sea, Abraham decimos que estaba bajo la promesa. No estaban los 10 mandamientos hace mucho tiempo. No estaban los 10 mandamientos, no estaba la ley. Habían muchas cosas que después los judíos aprendieron y los cristianos también aprendimos del Señor Jesucristo, que Abraham no conoció eso. Pero aún así Dios le habló a Abraham y solamente por su fe le dijo: en ti serán benditas todas las familias o la descendencia de todas las naciones de la tierra. Todas, no dice una familia, sino todas. Entonces, en eso se encontraba Cornelio y en eso me encuentro yo y ustedes y mis padres y todo el que escucha esto. Amén. ¿Y qué es lo bonito de esto? No solo se cumple la profecía que había dicho Dios, pero aquí vemos el cumplimiento de que no era solo para los judíos, como pensaba el apóstol Pedro. ¿Qué podemos ver de Cornelio? Primeramente vemos que era un hombre gentil. No era judío, no dice que tenía circuncisión, no dice que lo habían circuncidado al 8º día, nada de eso. No dice, sino que, ¿qué dice de él? Dice que él era piadoso y temeroso de Dios con toda su casa. O sea, no solo era él que estaba entregado a Dios, sino que le enseñaba eso a su esposa y a sus hijos. Porque cuando se dice su casa, hasta puede incluir tal vez a los siervos que estaban ahí. Amén. Y hasta a los soldados que tenía. Porque él les enseñaba a los que vivían con él que sean temerosos de Dios. Él también daba muchas limosnas, no unas cuantas. Y no estamos diciendo que Dios quiere que sea así. Pero Dios se da cuenta y ve que él daba muchas limosnas. Eso es decir, que hacía muchos actos de caridad. Amén. Daba muchas dádivas al pueblo, no solo a su amigo, a su preferido, no, al pueblo, a muchos de los que están. Amén. Y eso lo dice la Biblia, para que no crean que yo estoy inventando en el 10, versículo 2, para que vayamos viendo que no soy yo que el hermano Emanuel está inventando cosas de Cornelio. No, lo dice la palabra, dice, y hacía muchas limosnas al pueblo, y mire, y oraba a Dios siempre. Sí, oraba a Dios siempre. Imagínense, el apóstol Pablo llegó a decirle a la iglesia en Tesalónica: orad sin cesar, siempre orar. Y él, no sin cesar, pero él ya estaba haciendo eso. Antes que el apóstol Pablo llegara a decir eso, él ya tenía la oración constante. Y no era judío, no era circuncidado, pero tenía temor de Dios y hacía, en otras palabras sencillas, el bien. Pero ¿cuál es la otra parte? Él no era judío, no era cristiano, pero tampoco era salvo. Esa es la diferencia, querido hermano, querida hermana. Vemos que no basta con... Sí, exactamente, puede orar, se humillaba a Dios y Dios reconoció eso. Dios lo vio, se agradó de eso, pero eso no le dio la salvación. Eso no le garantizó que iba a ser salvo. Amén. Y no tenía el Espíritu Santo tampoco. Porque hay gente que puede decir: yo hago el bien, yo ayudo a mi hermano, yo hago esto, pero eso no te garantiza que tienes el Espíritu Santo. Tú puedes hacer el bien y puedes hacerlo con el Espíritu Santo, pero sin el Espíritu Santo también lo puedes hacer, porque el Señor dice que por sus frutos los conoceréis. Y algunos dan fruto bien parecido, bien parecido. No es el fruto que busca el Señor, pero para nosotros puede parecer bien parecido y decimos: wow, sí, creo que es cristiano, pero no tiene el Espíritu Santo, no conoce a Dios, no sigue las enseñanzas de Jesucristo. Entonces no hay que confundir que porque Dios se agradó con lo que hacía Cornelio, que Cornelio era salvo cuando hacía esas cosas, o que tenía el Espíritu Santo, pero hacía igual buenas obras. No solo eso, sino que también vemos, porque después Cornelio cuenta la historia y repite lo mismo que acabamos de leer, pero hay una cosa que él agrega, que cuando él vio esa visión, llevaba 4 días de ayuno. 4 días.
4 días de ayuno. Entonces, en el cuarto día fue que Dios se le presentó por medio de un ángel mensajero para dar la palabra. ¿Qué le quiero decir con eso? Es que, imagínese, gente, en otras palabras, podríamos decir que no conoce a Dios, pero no podemos decir que eran impíos, porque era piadoso de Dios. Es decir, era alguien, como dice el apóstol Pablo, que en mi ignorancia, que por mi ignorancia yo perseguía a la iglesia. Y por Cornelio, si habláramos por él, podríamos decir, por mi ignorancia no conocía al Señor Jesucristo. Pero eso no quiere decir que era salvo. El apóstol Pablo no era salvo tampoco. Era celoso de la palabra, dice, más que mis padres, fariseo de fariseos, estudiado a los pies de Gamaliel. Pero eso no le daba la salvación. Y él asolaba fuertemente la iglesia pensando que estaba haciendo la voluntad de Dios. Peleando contra la herejía, las sectas y todas esas falsedades según él. Y estaba atacando el cuerpo de Cristo, o tratando aunque sea. Y Cornelio vemos que hacía el bien y todo, pero tampoco era salvo. Estaba en ignorancia, no conocía. Amén. Y vemos que Dios se agradaba de su buen comportamiento. Entonces, cuando Dios ve eso y toca el corazón de Dios y Dios dice, le voy a enviar a Pedro para que le predique y le dé la salvación, Bendito Dios. Él prepara ese plan, pero hay un problema. El problema es que Pedro es un judío. Él creció en una cultura judía y los judíos no se juntaban ni con los samaritanos que eran vecinos, cuanto más con los gentiles que eran de allá afuera. No, ellos no se juntaban, era inmundo para ellos pisar esa tierra, para meterse en esas casas, comer esa comida, era sucio para ellos. ¿Cómo iba a pasar eso? Pero Dios hablándole y prometiéndole algo a Cornelio. Entonces ahora vemos la otra parte. El apóstol Pedro, en el pasaje del mismo capítulo 10, verso 9 al 16, lo vamos a leer. En el nombre de Jesús, verso 9 al 16. Amén, ahí lo ven en la proyección, gloria a Dios. Ahí puede ir leyendo o yo se lo voy a leer y dice, al día siguiente, hablando del apóstol, mientras ellos iban por el camino, los que envió Cornelio, mientras ellos iban por el camino y se acercaban a la ciudad donde estaba Pedro, dice, Pedro subió a la azotea para orar cerca de la hora sexta y tuvo gran hambre y quiso comer. Imagínense, al apóstol Pedro le dio hambre, amén, y quiso comer. Y sigue diciendo, Bendito Dios, aleluya. pero mientras le preparaban algo, porque él se estaba quedando, él era visita, él estaba en la casa de alguien más, se estaba quedando en ese lugar, en Simón el curtidor. Entonces, mientras lo atendían, porque eran hospedadosos esas personas, hospedadores, amén, le estaban preparando la comida. Pedro subió a la azotea y él le iba a orar al Señor a pesar del hambre, porque uno podría decir voy a comer primero y después oro, pero dijo no, tuvo gran hambre y quiso comer, pero mientras le preparaban algo y él se preparaba para orar, le sobrevino un éxtasis y vio el cielo abierto y que descendía algo semejante a un gran lienzo. No dice que era un gran lienzo, pero era semejante a un gran lienzo. Es una forma de decirlo. Amén. A un gran lienzo que atado de las 4 puntas era bajado a la tierra, en la cual había de todos los cuadrúpedos terrestres y reptiles y aves del cielo. Aleluya. Y le vino una voz: levántate, Pedro, mata y come. Entonces Pedro dijo: Señor, no. Imagínese, el Señor le da una orden y él dice: Señor, no. Ve y hazlo. No, le dijo él. Pero ¿por qué decía él que no? Porque ninguna cosa común o inmunda he comido jamás. O sea, el apóstol Pedro estaba, digamos, bien indoctrinado en lo que es las cosas inmundas o común. Entonces cuando el Señor le dice eso, él dice: no, Señor, no puedo hacer eso. No tiene sentido. Si eso, la ley enseña que es inmundo, no puedo comer eso. Y le dice: nunca he comido eso, jamás. Volvió la voz a él la segunda vez: lo que Dios limpió, no lo llames tú común. O sea, cualquier cosa inmundo.
Le está repitiendo el Señor. Y después el 16 dice, esto se hizo 3 veces. O sea, le volvió a repetir por una última vez a Pedro. Y aquel lienzo volvió a ser recogido en el cielo. Entonces, ahí vemos que Pedro recibió una revelación. Primero la recibió Cornelio en cuanto a su salvación, que él no sabía. Después viene Pedro y recibe también una revelación que le habla muestra todos los animales y le dice, mata y come. Santo Jesús. Y es orden de Dios, le dijo 3 veces para confirmarle. Y ahora Pedro queda perplejo. Dice la palabra que Pedro quedó perplejo, dice, dentro de sí sobre lo que significaba la visión que él había visto. Pero mientras pensaba eso, llegaron los hombres que habían sido enviados por Cornelio. Él pensaba justo ese momento y ya venían llegando los hombres de Cornelio. Y ellos venían preguntando por la casa de Simón hasta que llegaron a la puerta. Lo venían buscando a Pedro. Y llamando, preguntaron si moraba allí un Simón que tenía por sobrenombre Pedro. Imagínense, venían con lo que Dios le reveló el ángel. Amén. Y mientras Pedro pensaba en la visión, él estaba pensando, Señor, ¿qué quiere decir eso? ¿Será porque tengo hambre tal vez? ¿Tengo que ir a comer cualquier cosa? Porque en parte era eso, pero había otro significado detrás de eso. Amén. Había otro significado. Y a mí me gusta ser bien claro porque yo sé y agradezco a los hermanos, hermanas que comentan a veces y ponen muchas gracias, mi hermano, porque entiendo bien claro, porque yo trato de decir lo que dice la palabra, porque a veces hay una coma, un punto y cambia todo el sentido. Por eso yo voy aclarando bien lo que el Señor está enseñando. Amén. Y cuando llegaron a la puerta buscaban a Pedro. Y mientras Pedro pensaba en la visión, le dijo el Espíritu, he aquí, 3 hombres te buscan. O sea, imagínense, Pedro acaba de tener una visión de Dios. Escuchó la voz de Dios que le dijo, mata y come 3 veces. Y ahora Dios también le habla y le dice, el Espíritu le dice, he aquí, 3 hombres te buscan. Nadie le vino a decir a Pedro, no, a él mismo le dijeron cuando ya estaban a la puerta que habían 3 hombres que le buscaban. Y después dice, levántate pues y desciende, le dice el Espíritu Santo, y no dudes de ir con ellos porque yo los he enviado. El Espíritu Santo hablando le dice, yo los he enviado. Es Dios mismo que le dice, yo los he enviado. Porque alguien puede decir entonces, el ángel, y ahora dice que el Espíritu yo. ¿Será el ángel el Espíritu Santo? No, está porque es orden de Dios. Y el Espíritu Santo, que es Dios, le dice, yo los he enviado, porque el ángel habló en el nombre de Dios. Amén. Entonces es Dios mismo que lo envió. Entonces Pedro, descendiendo a donde estaban los hombres que fueron enviados por Cornelio, les dijo, he aquí, yo soy el que buscáis. ¿Cuál es la causa por la que habéis venido? Él quiere saber qué pasa. El Señor no le reveló eso. Amén. Y ellos dijeron, Cornelio el centurión, varón justo y temeroso de Dios y que tiene buen testimonio en toda la nación de los judíos, ha recibido instrucciones de un santo ángel de hacerte venir a su casa para oír tus palabras. Bendito sea el Señor. Ellos decían que los judíos tenían buen testimonio de Cornelio. Cornelio, no siendo judío, él tenía buen testimonio. Y ahora yo pensaba, y he pensado varias veces, ¿será importante el testimonio? Porque algunos dicen, no me importa lo que piensen los demás, con tal que Dios sepa quién yo soy, está bien. Y otros dicen, anda tan preocupado por el testimonio y solo aparentan el testimonio. Pero hay que tener un equilibrio. La palabra nos enseña que, por ejemplo, los diáconos tienen que ser de buen testimonio. ¿Por qué? Porque así nosotros no vamos a ir con prejuicio. No puedo, me costaría a mí que pongan a alguien que tiene buen testimonio y que después andemos murmurando. Es bien difícil porque no tenemos que decir. El apóstol Pablo le enseñaba a Timoteo, al joven Timoteo le decía que cuide su conducta para que no tengan qué decir de ti. Amén, para que si quieran decir, pero Timoteo es joven y es pastor o obispo, pero él
no van a tener qué decir, porque no pueden, porque tiene buen testimonio. Tendrían que inventar algo, como dice el Señor, dirán muchas cosas de vosotros mintiendo. Ya tendrían que inventar porque no le pudieron encontrar. Amén. Entonces, para contestar rápidamente esta pregunta, ¿es importante el testimonio de uno? Sí, es importante. ¿Es más importante el testimonio que la salvación? No. ¿Ah? Hay gente que por muchas cosas han quedado con mal testimonio, pero lo importante es la salvación. Al final del día el que me salva es Dios. Sí, en eso tiene razón la gente. Pero si usted puede ser salvo, se salva, recibe al Señor y puede tener buen testimonio y ser de ejemplo a los demás, hágalo. Amén. Pero no ande preocupado tampoco, porque la gente a veces va a levantar falso testimonio de muchos grandes predicadores. Cuando empiezan a hacerse conocidos, también empiezan a salir los acusadores de cosas falsas a veces. Y no se va a andar preocupando tanto de eso la persona, sino que ahí la persona puede decir, yo sé quién soy y Dios sabe quién soy y me respalda. Y los que me conocen tienen buen testimonio de mí. Y ojalá esa gente que inventa un día también se arrepientan. Amén. Pero no hay que vivir tampoco amarrado del testimonio, pero tampoco despreocupado del testimonio. Amén. Así es. Un equilibrio, amén. Solo quería aclarar eso. Pero era de buen testimonio el hermano Cornelio, porque se convirtió después. Vamos a seguir leyendo. Dice, justo y temeroso, y ha venido y vino ahí. Y seguimos leyendo. Entonces, haciéndoles entrar Pedro, yo digo que es Pedro para que entiendan, los hizo entrar Pedro, los hospedó. Imagínense, Pedro estaba quedándose en la casa de alguien más y Pedro recibió visita en la casa, él siendo visita, imagínense. ¿Pero por qué? Porque seguramente el que vivía ahí era servidor de Dios y entiende lo que está pasando. No va a decir, oye Pedro, ¿cómo se te ocurre? Tú estás hospedándote aquí y tú vienes a hospedar a más gente. Se entiende que cuando trabajamos para el Señor y pasan cosas así, y no son caprichos, no son cosas de niño, son cosas serias. Se entiende que cuando pasan ese tipo de cosas y el Espíritu Santo está hablando, ¿cómo nosotros vamos a decir, no, cómo se te ocurre? No, hágale caso al Espíritu y no pelee. Mira aquí, fue de bendición. Entraron, dice, y al día siguiente, levantándose, se fueron con ellos y le acompañaron algunos hermanos de Jope. Algunos de los hermanos de Jope. Es decir, Pedro no fue solo, fue con unos hermanos. ¿Fue donde? Cornelio. Al otro día entraron en Cesarea y Cornelio los estaba esperando, imagínense, habiendo convocado. Mire, qué bonito, porque él podía quedarse callado. Qué lindo el Señor. Bendito Dios. Santo es tu nombre, Jesús. Aleluya. Poderoso es Dios. Aleluya. Bendito es tu nombre, Jesús. Santo eres, mi Rey amado. Gracias, Padre. Tú das testimonio, mi Rey. Amén. Poderoso es tu nombre, Jesús. Sí. Bendito el Señor. Gloria a Dios. Qué bonito. Amén. Porque vemos que Cornelio ni sabía lo que venía. Bendito Dios. Aleluya. Qué lindo el Señor. Sí. Él ni siquiera sabía lo que venía todavía. Él le dijo que Pedro le iba a decir lo que había de hablar, ¿no? Pero vemos que la preocupación o el amor que tenía Cornelio a Dios era tan grande que, sabiendo que venía un siervo de Dios, aleluya, no se quedó callado, sino que antes que él conociera a Cristo, imagínense, antes de conocer al Señor, él llamó a sus parientes y amigos más íntimos. Aleluya. O sea, él quería compartir lo que Dios iba a dar. Y él creía en esa promesa. Si él no hubiera creído en eso, hubiera dicho, mejor me quedo solo, tal vez quedo en vergüenza. Pero no, él llamó a sus amigos íntimos, siendo de buen testimonio, siendo alguien importante. Él era ¿cómo le dice? Un centurión de la compañía llamada La Italiana. No era cualquier persona, era alguien con disciplina. Y no solo esperaba, sino que, como les digo, fue a buscar a sus parientes, a sus familiares. Qué bonito. Antes de ser cristiano ya estaba predicando. Bendito sea Dios. Y el 25 dice, cuando Pedro entró, salió Cornelio
a recibirle y postrándose a sus pies adoró. Cornelio no sabía qué pasaba, no conocía las escrituras, no conocía los 10 mandamientos. Él era temeroso de Dios y cuando vio un siervo de Dios llegar en su ignorancia, él fue y se le postró y adoró. ¿Por qué? Porque era en ignorancia, pero él lo hacía en reverencia a Dios. Eso es lo que hay gente que a veces ve eso e inmediatamente dice, no, ese Cornelio, bye. No, hay que enseñarle a esa gente. Tienen temor de Dios, tienen fe, aman a Dios y en ignorancia se postran a cosas que no son. En ignorancia adoran cosas que no son. Hay que enseñarles, hay que decirles, tú amas a Dios, tú quieres serle fiel a Dios. Entonces no te postres a los hombres, no te postres a cualquier cosa, póstrate solo delante de Él. Amén. Y Cornelio en ignorancia lo hizo. Pero vemos qué dice la palabra. Dice, y sigue diciendo aquí, dice que le adoró, mas Pedro le levantó. Eso es un siervo de Dios que conoce su lugar. No se tampoco tira al piso para decir, no, yo no soy nada, no. Y tampoco le dijo, sí, adórame, no. Lo levantó y le dijo, y le dice, estamos a la misma altura. Le dice en palabras, le dice literalmente aquí, dice, levántate. Pues yo mismo también soy hombre. O sea, soy un ser humano igual que tú. ¿Por qué me adoras? El Señor Jesús, Él no hacía eso. Al Señor cuando iban los enfermos y se le postraban, las viudas, Él las dejaba. Porque Él era Dios encarnado. Amén. Y sigue siendo, pero anduvo aquí en la tierra de forma encarnada. Pero Pedro, hermano Pedro, yo le digo porque es mi hermano en Cristo que está esperando la venida, igual que yo. No permitió la adoración, pero no atacó tampoco a Cornelio y dijo, idólatra, ándate de aquí. ¿Sabes qué? Lo que me envió Dios, ya me voy para casa, me devuelvo. No, lo corrigió, nada más. Le dijo, levántate, soy hombre igual que tú. Amén. Y le dice, y le sigue diciendo, amén, qué bonito. Y le dice, y hablando con él, entró y halló a muchos que se habían reunido. Qué bonito, eran muchos los que estaban ahí presentes. Amén. Todos querían saber qué iba a pasar. Se habían reunido. Sí, y les dijo, vosotros sabéis cuán abominable, el apóstol Pedro dijo, vosotros sabéis cuán abominable es para un varón judío juntarse, imagínense, o acercarse a un extranjero. Pero a mí me has mostrado Dios que a ningún hombre llame común o inmundo. Ahí Pedro estaba diciendo, esa señal que Dios me dio, ese lienzo que bajó, eran animales que habían ahí. Pero el Señor me dijo, lo que yo he limpiado no lo llames tú común. Aleluya. Y entendemos que eso fue por la sangre de Cristo, aleluya, por el sacrificio que Cristo había hecho hace un tiempo antes que pasara esto. Ese sacrificio fue que abrió la puerta para que todos puedan entrar. Antes era solo para los judíos, pero después cuando Cristo murió en la cruz era para todos. Y Pedro, que tal vez no lo entendía o era más difícil para que entendiera, Dios se lo reveló. Y se lo reveló con animales porque tenía hambre, para que dijera, wow, tengo hambre. Y si Dios dice que puedo comer eso, también lo voy a comer. Amén. Y ahí él entendió que no era solo para salvación, para comida, sino que para salvación también. Bendito sea el Señor. Y eso es lo que vemos en este pasaje. Y les decía que era abominable, pero como Dios le dijo, lo hizo. Y el 29 sigue diciendo, por lo cual al ser llamado, vine sin replicar, sabiendo él que era donde un gentil. El apóstol Pedro fue igual, no replicó, porque tuvo el entendimiento, tuvo la guía de Dios en su vida. Y lo hizo sin replicar. Amén. Amén. Así que pregunto, y pregunta el apóstol Pedro, ¿por qué causa me habéis hecho venir? Entonces Cornelio dijo, y ahí cuenta toda la historia que vimos al principio, que él oraba, vino el ángel y él es piadoso de Dios, y Cornelio le predica o le cuenta todo eso. Entonces después Cornelio le dice, pero dime, ¿para qué me tienes que decir tú, Pedro, a mí? ¿Qué me tienes que decir? Y eso lo vemos en el 34. Y Pedro dice, abriendo la boca, el verso que leímos al principio, en verdad comprendo que Dios
no hace acepción de personas, sino que en toda nación se agrada del que le teme y hace justicia. Bendito sea el Señor, el que hace el bien. A Dios le agrada eso. Amén, amén. A Dios le agrada eso. Y ahí Pedro ya estaba entendiendo eso él. Pero ahí él dice, en verdad comprendo. O sea, él ya tenía una idea. Creo que eso es lo que Dios me está. Él tenía pero no estaba seguro. Él tenía su cultura, tenía las enseñanzas judías. Y tal vez dijo, no, pero ¿será solo para los animales o también para la salvación? Y Dios me dijo que vaya, ¿qué pasa? Y ahora dice, en verdad comprendo. De verdad ahora sí entiendo, dice el apóstol Pedro. Amén, sí, Señor. Y sigue diciendo que Dios se agrada en toda nación del que le teme y hace justicia. No dice que los que son salvos, pero Dios se agrada de eso. Son los que son justos. Muchos pueden ser justos sin ser cristianos, que buscan la justicia. ¿Ah? Pero eso no garantiza salvación. Y aquí viene la parte importante. Y eso se aplica para usted que está viendo, se aplica para mí, para todos los que estamos aquí presentes. Sí, Señor. Y dice en el verso 36, Dios envió mensaje a los hijos de Israel, anunciando el evangelio de la paz por medio de Jesucristo. Este es Señor de todos. Bendito sea el Señor de todos. Ya no le pueden decir Él es Señor de los judíos. El Señor de Israel sí lo es. Él lo es. Pero es Señor de todos. Jesucristo está por encima de todos. Y cualquiera que puede y quiera acercarse a Él, lo puede recibir. Y Él les sigue hablando de todo lo que pasó, que murió y resucitó. En otras palabras, les predicó el evangelio. Y después llega el verso 44. Y vemos la parte especial que dice, mientras aún hablaba Pedro, o sea, Pedro no sabía. Pedro no dijo, ahora mismo va a bajar el Espíritu. Él no dijo, levante su mano y si siente la presencia. No, a veces lo hacen así y Dios obra, pero en ese momento Pedro él seguía hablando. Y mientras aún hablaba Pedro estas palabras, lo que les contó del Evangelio, que Cristo murió y resucitó por todos los pecadores, el Espíritu Santo, el mismo Espíritu que le habló a Pedro, cayó sobre todos los que oían el discurso. Aleluya. Y por eso yo hace unos minutos me emocioné cuando vi que Cornelio había llamado a sus parientes y a sus amigos íntimos. Ellos no sabían qué bendición les esperaba ese día para recibir el Espíritu Santo. Ellos no tenían idea, ellos pensaban que algo iba a pasar, pero como estaban, ¿qué dice? Oían el discurso, estaban poniendo atención a lo que decía Pedro. No dice, y cayó el Espíritu Santo sobre los que estaban allí. Y cayó el Espíritu Santo sobre los que se reunieron en la casa. No, dice, el Espíritu Santo cayó sobre todos los que oían el discurso. Yo me imagino que eran todos. No puedo decir que fueron todos, pero yo me imagino que eran todos los que estaban ahí. Estaban poniendo atención, el oír la palabra, el oír el evangelio, el oír las buenas nuevas. Hay bendición cuando uno escucha y recibe eso y tiene temor de Dios. El Espíritu de Dios llega a esas vidas. Y esta no era gente, como les digo, cristiana, no era gente que conoció al Juan el Bautista, no tenía ni idea de eso. Pero cuando Pedro les contó eso, el Espíritu Santo, que es Dios, Él decidió cuándo derramar su Espíritu sobre todos los que oían el discurso. Y los fieles de la circuncisión que habían venido con Pedro se quedaron atónitos de que también sobre los gentiles se derramase el don del Espíritu Santo. Aleluya. Recordemos que en el capítulo 2 del libro de los Hechos, cuando están esperando, lo que eran como 120, eran todos judíos. Entonces ellos sabían que Dios iba a derramar. La Biblia lo dice, que iba a derramar sobre toda carne. Los jóvenes van a profetizar y soñarán sueños los ancianos. La Biblia lo dice, sobre toda carne, dice el Señor, derramaré mi espíritu. Amén. Pero ese sobre toda carne, los judíos pensaban, claro, sobre toda carne en esta nación. Pero el Señor no estaba diciendo esto sobre toda carne aquí, sino que era sobre toda carne, en todo el mundo, en cualquier nación. Amén. Amén. Sí, Señor. Entonces vemos aquí que Pedro todavía no había entendido eso. Y los que venían, que eran de la circuncisión, cuando ven que el Espíritu Santo cayó en Cornelio y los que estaban con él, que eran gentiles, quedaron atónitos. Amén. Sí. Dijeron,
en otras palabras, pero no puede ser. Ellos no son judíos y Dios los está bautizando en el Espíritu Santo, pero no son judíos. No guardan el sábado, ¿ah? No guardan el sábado, no dan el eneldo, el comino ni la menta. Y ahí está Dios. ¿Por qué? Porque eran temerosos, daban dádivas a los necesitados, ¿ah? Buscaban hacer la justicia. Amén. Oraban, o sobre todo Cornelio es el que se menciona, que oraba todos los días, siempre. Amén. Y cayó el Espíritu Santo sobre ellos. Porque, ¿y cómo sabían ellos que el Espíritu Santo había caído? Es porque, aquí dice en el 46, los oían que hablaban en lenguas. Aleluya. Y magnificaban a Dios. Entonces respondió Pedro, porque sus amigos dicen, oye, pero ellos son judíos, ¿qué pasa? Y glorifican a Dios. Y Pedro les contesta, viendo que ellos están un poco alterados, pero mira cómo ellos tienen el Espíritu Santo. Y Pedro les contesta, por eso dice que les responde. Y respondió, ¿puede acaso alguno impedir el agua para que no sean bautizados estos que han recibido el Espíritu Santo también como nosotros? O sea, Pedro ya lo había recibido, él ya lo tenía. ¿Y podemos impedir que ellos lo reciban? No, Señor. Y además ya tenían el Espíritu Santo. Aleluya. ¿Quién va a impedir eso? Y en el 48 dice, y mandó bautizarles en el nombre del Señor Jesús. Entonces le rogaron que se quedase por algunos días. Ahí vemos que se hizo lo que enseñó el Señor Jesús, que hay que bautizarse. Amén. Pero vemos que ya habían recibido el Espíritu Santo antes. Amén, sí, señor. Recibieron el Espíritu Santo. Gloria a Y Dios. es bonita esta enseñanza porque vemos que, como les decía al principio, Dios no hace acepción de persona. No, Señor. Y nosotros podemos vernos como cristianos que somos del grupo de Pedro y los apóstoles, y que Cornelio son los de afuera, pero a la verdad, nosotros éramos los Cornelios. Como fuera. Éramos nosotros los que estábamos afuera. Amén. Y Dios tuvo misericordia de nosotros. Amén. Y así sigue teniendo misericordia hasta el día de hoy por Sí, de muchos, amén. mucha gente que todavía no le conoce. Otros que son tal vez temerosos de Dios, que buscan la justicia, les gusta la rectitud. No les gusta ver la injusticia, el maltrato de la gente, pero no tienen a Dios, no tienen el Espíritu Santo, no tienen la salvación. Entonces vemos que el deseo de Dios no es solo que hagamos el bien, sino que Él more en nosotros, sino de conocerlo a Él. Porque si solo fuera vivir como vivía Cornelio, o sea, hubiera dicho, bueno, Pedro viene y dice, sigue así, sigue adelante, mi hermano, somos todos hijos de Dios. Pero él no dijo eso. Él dijo, ¿acaso se puede impedir que se bauticen? O sea, ellos también pueden ser cristianos. Sí, Señor, Y eso sirvió de enseñanza para nosotros. ¿Y qué podemos aprender como conclusión? Para concluir con este mensaje, ¿qué podemos nosotros llegar a pensar como conclusión? Como conclusión podemos ver que el hecho que Dios no haga acepción de personas no significa que nosotros tomemos los asuntos de Dios a la ligera. ¿Por qué digo esto? Porque el hecho que Dios no haga acepción quiere decir que Dios quiere tratar a todos por igual. Amén, amén. No va a ser favoritismo, pero hay que tener cuidado con eso. Porque de la misma manera que Dios le dio la salvación a los gentiles, es decir, a nosotros que no éramos judíos, no somos de ninguna tribu judía, igual tenemos la salvación y nos dio eso a pesar de que no éramos judíos. De la misma manera puede hacer lo contrario. Podemos ir a la iglesia, podemos estar con los hermanos, pero no somos salvos tampoco. Porque si Dios no hace acepción de persona para salvarlos, tampoco hará acepción de persona para condenarlos. Bendito sea Porque el Dios, Señor es aleluya. justo. Amén. Él trata a todos por igual. Él no puede decir esta persona pecó y no. Ahora no hay que confundir con la soberanía y la misericordia de Dios. Él puede tener misericordia del que Él quiera. Sí. Pero en general, yo no sé si yo soy ese que haga lo que haga el Señor, al final quiere tener misericordia de mí. Yo no lo sé. Lo vamos a saber al otro lado. Sí, Señor. Entonces, no, el que juega con fuego, como dicen, se quema. Entonces, no juegue con fuego. Asegúrese. Si usted es temeroso de Dios, si usted ama a Dios, tiene que recibir a Jesucristo en su vida. Dios, amén. Entonces, como conclusión le digo esto, que no usemos el hecho que Dios no hace acepción
en contra de nosotros, sino a favor de nosotros. Si Dios salvó a esa persona, también me puede salvar a mí. Yo escojo a Jesucristo. Y eso es lo que tenemos que hacer. El apóstol Pedro no entendió hasta que llegó el momento y vio lo que sucedió ahí, y el Espíritu Santo bautizó y llenó a esa gente y se derramó en ellos y en todos los que oían el discurso. Amén, amén. Y así nosotros tenemos que tener en mente que si hay una persona, nosotros no podemos verla como inmundo, ¿ah? Aunque no sea salva. Porque ¿quiénes somos nosotros para decir esa persona es inmunda, esa persona se va a condenar? No. Tal vez podemos decir, según la palabra, si esa persona sigue así lastimosamente, se puede condenar. Pero no hay que tener la actitud que como que no conociéramos las Escrituras. Si pensamos conocer las Escrituras, si pensamos conocer la voluntad de Dios, cuando vemos a alguien que es idólatra, tenemos que decir, tal vez está igual que Cornelio, se están postrando en ignorancia. Amén. Porque no le puedo decir inmundo, porque Dios derramó su sangre por medio de Cristo Jesús para salvación de todos, para que ese que se postra también a otro hombre, a otra mujer, venga también y sea lavado por la sangre de Cristo, y por el conocimiento ya no haga más lo que hacía antes. Entonces nosotros tenemos que ser de los que predican las buenas nuevas, porque de las buenas nuevas son, ¿por qué? Porque nos libran de la condenación. Pero no somos llamados a predicar la condenación para decir, bueno, y si se quiere salvar, está Cristo. No, al contrario, hay que hablar de las buenas nuevas y recordarle a la gente, bueno, si no quiere estas buenas nuevas, hay unas malas nuevas también. Pero nosotros nos enfocamos en la salvación que da Bendito Cristo, sea Dios, aleluya. como lo hizo el apóstol Pedro. Y así nosotros aprendemos de nuestro hermano Pedro, que él vemos, como prediqué en el otro día, en otro mensaje que es titulado Pedro fue reprendido. ¿Ah? Vimos que Pedro fue aprendiendo, su carácter fue cambiando. Y ahora también él aprendió algo más, que los gentiles también son llamados a ser pueblo de Dios. El apóstol Pablo, y con esto concluyo, el apóstol Pablo dice que Dios derribó la pared de separación. ¿Ah? La derribó. Había una pared entre los judíos y los gentiles. Dios dice, derribando la pared de separación. Dice, de los dos pueblos hizo uno solo. Y ahí estamos nosotros. Aleluya. Nosotros hablamos, yo a veces cuando leo ese pasaje, yo me pongo del lado de Pablo. Y digo, sí, es verdad, Dios derribó esa pared para que vengan los gentiles. Pero no, yo estaba del otro lado. y Dios me derribó esa pared para que yo pueda ir a la bendición de un Salvador que vino de un pueblo judío, de la nación santa de Israel, pero para toda la humanidad y todos los tiempos. Amén. Así que Bendito sea Dios. Gloria a Dios, aleluya. espero que este mensaje haya sido de bendición para usted que está escuchando. Poderoso. Y sí, no olvidar que Dios tiene una promesa para todos nosotros, pero la promesa es de los que la toman, de los que la agarran. La dádiva, la gracia, el regalo es para el que lo toma. El que no quiere el regalo, aunque le sea gratis y aunque Dios se lo dé, si usted no lo recibe, no lo tiene. Así de sencillo. Hay gente que puede creer que mira Cornelio, mira Cornelio como era y se salvó y mira, alguien le envió un ángel. Estoy esperando que me llegue mi ángel, Señor. Ya pasó, ya veo que sí se puede, pero ahora usted diga, mira, Señor, si no me vas a enviar ángel, yo te voy a ir a buscar. Cornelio no conocía de Cristo, pero usted sí ha escuchado hablar de Cristo, no espere el ángel. Ya lo escuchó, ya le dijimos. Mejor dígale, Señor, te quiero en mi corazón. Amén, que es lo mejor. Aleluya. Amén. Vamos a orar para concluir este culto. Amén. Para dejarlo hasta ahí. Y todos los hermanos, las hermanas que están ahí viendo en el internet, sea primera vez que estén viendo o ya nos ven a cada semana, para la gloria de Dios, ayúdenme a orar para que esta palabra siempre sea de bendición, para que esta palabra dé fruto, porque no es palabra mía, como decía mi mamá al principio, cielo y tierra pasará, pero la palabra de Dios no pasa, no pasa. Nosotros pasaremos, pero la palabra no pasa. Y muchos antes que mí predicaron esto, y yo sé que muchos después de mí van a seguir predicando. Yo tal vez soy uno más entre muchos. Sí, amén. Granito de arena. Sí, granito de arena, pero no es por eso que hay que tomar en poco el privilegio de predicar la palabra. No solo nosotros, sino usted que está ahí también. Puede ser como Cornelio. ¿Ah? Y si ve que hay noticias de Dios, si ve que hay palabra de Dios, llame a los suyos.
Llame a los suyos, comparta con los suyos. No solo las predicaciones, no solo nuestros cultos de aquí, sino que si usted tiene un mensaje que es de fortaleza, de bendición, compártalo. No se lo guarde solo para usted, sino que sea de bendición para todos. Bendito sea el Señor. Así que vamos a orar. Padre mío, gracias por permitirnos llegar al final de este momento que te hemos dedicado a ti, mi Señor. Te damos las gracias por los hermanos que están ahí en el internet, los que escriben en los comentarios, en el chat, los que nos dejan mensajes, Padre mío. Gracias por ellos, Señor. Gracias por los que oyen simplemente también, mi Rey, o los que quieren ver. Bendícelos, Padre. Te pido que se puedan acercar a ti, que puedan ser como Cornelio, Señor, y sean temerosos de ti. Que puedan ser no solo como Cornelio, sino hijos tuyos, Padre mío, que puedan tener temor de ti, creer en ti, para que tú puedas vivir en ellos, como dice tu palabra, para que tu espíritu habite dentro de ellos, para que tú puedas morar por medio de tu espíritu dentro de esas vidas, como lo haces con nosotros. Te pido que los ayudes, que ayudes a mis hermanos, a mis hermanas en la semana, en el trabajo, con la familia, en estudiar tu palabra, para que puedan seguir adelante, para que puedan tener fortaleza para seguir adelante en tu nombre, Dios mío, porque tu palabra dice que tenemos que correr la carrera, pelear la batalla, Señor, pero legítimamente. Te pido por ellos, te pido que los bendigas, te pido por nosotros también, Señor, que nos fortalezcas y nos des el ánimo para poder seguir, que nos des el entendimiento, Señor, para conocer tu palabra, para conocer lo que tú tienes para nosotros, para poder difundirlo a nuestros hermanos, a las vidas necesitadas, y que ellos también puedan meditar en tu palabra, leer tu palabra, escudriñar tu palabra, y puedan conocerte más a ti, y puedan compartir tu palabra con sus seres queridos. Padre mío, te damos las gracias por este día, te damos las gracias por la vida, te damos las gracias por un día más que tú nos permites vivir aquí en la tierra, mi Dios. Te pido que fortalezcas a cualquiera que esté pasando dificultad, depresión, debilidad, Padre mío, cualquier enfermedad, Padre, que tú obres en esas vidas, que tú puedas sanar esas vidas para que puedan darte la gloria y la honra a ti, mi Rey. Te pido que tú obres en ellos para que puedan darte siempre la gloria a ti, solo a ti, y te adoren solo a ti, mi Dios. Todo lo que tú haces es por amor y misericordia a nosotros. Y te pido que también puedas alcanzar a las vidas que todavía no te conocen, mi Señor. Ayúdanos cada día a poder serte fiel y llegar hasta el final. Gracias, mi Rey, por todo lo que tú haces. En el nombre de Jesucristo. Amén y amén. Amén y amén para siempre. Amén. Bendito es el Señor. Le damos las gracias a todos los hermanos, hermanas que nos ven, ya sea en la página Facebook o en el canal de mi mamá, Eli Núñez. Muchas gracias a todos, porque de verdad que leemos los mensajes, y como les decía anteriormente, como hay gente que a veces dice gracias, hermano, por predicar la palabra así, o a veces dicen gracias por poner la explicación a tal cosa. Eso es lo que tenemos que hacer nosotros, porque la palabra no es solo leerla. Si fuera solo leer, podríamos sentarnos aquí y la podríamos leer, pero es entender y dar por gracia. Si alguien se da el esfuerzo de entender un pasaje y lo interpreta de forma correcta, con la ayuda de Dios, ¿por qué me voy a guardar eso solo para mí? Sino que lo voy a compartir con ustedes, con mis hermanos, mis hermanas. Así que gracias por sus lindas palabras, los que hablan en el comentario también. Muchas gracias, y si Dios lo permite, nos veremos en la próxima semana, el domingo a la hora 1 p.m., hora del este. Bendito sea el Señor. Así que lo vamos a dejar hasta ahí, y que Dios me los bendiga. Amén, amén. Amén. Sí, Señor. Aleluya.